Nunca imaginé que las frases más dolorosas que oiría en mi vida saldrían de los labios de mi propio hijo. Antes de continuar, suscríbete a Historias que Duelen y activa la campanita, porque cada día publicamos nuevas historias. Da tu me gusta y dinos en los comentarios desde qué ciudad y país nos ves. Mi nombre es Ricardo Vega Montero. Tengo 68 años y en las últimas 3 décadas he forjado mi vida alrededor de una única persona, mi hijo Andrés. Pero el martes 15 de octubre de 2024, a las 7:42 de la tarde, recibí una nota de voz que cambió para siempre el lazo que teníamos. Estaba sentado en mi butaca preferida, la misma donde solía leerle cuentos de niño, cuando escuché el sonido conocido de la aplicación de mensajería. Al ver su nombre en la pantalla, sonreí automáticamente. Andrés raramente me enviaba audios largos, así que pensé que quizás tenía buenas noticias que compartir. Presioné el botón de reproducción, sin imaginar que los siguientes 3 minutos y 17 segundos demolerían todo lo que habíamos construido juntos. Su voz sonaba diferente. No era la voz afectuosa del hijo que conocía, sino algo áspero, lleno de un rencor que jamás había escuchado antes. «Papá», empezó, y ya en esa primera palabra pude sentir el veneno que venía. «Estoy harto de tus constantes presiones. Elena y yo terminamos y es completamente tu culpa». Mi corazón comenzó a acelerarse. «Es mi culpa». ¿Cómo podía ser mi culpa que terminara con su pareja? Apenas conocía a Elena Campos, la enfermera con la que salía desde hacía 8 meses. La había visto quizás 5 veces en total y siempre había sido educado con ella. Siempre estás preguntando cuándo conseguiré un empleo, cuándo me independizaré, cuándo me haré adulto. Continuó su voz en el audio, cada palabra cargada de una ira que me congelaba la sangre. Ella se cansó de escuchar mis quejas sobre ti. Se cansó de que le dijera lo fastidioso que eres, lo controlador que puedes ser. Pausé el audio. Mis manos temblaban. Andrés se quejaba de mí con su pareja. Yo era el tema de sus conversaciones, pero de manera negativa. Durante 28 años había sido su apoyo, su respaldo incondicional, sobre todo después de que perdimos a su madre, mi querida esposa Laura, en 2018. Desde entonces, él era lo único que me quedaba en este mundo. Respiré hondo y seguí escuchando. Lo que vino después fue como recibir un golpe directo en el alma. «Ya no puedo más con esto, papá. Estoy cansado de simular que me importa lo que piensas. Cansado de actuar como el hijo perfecto que nunca fui. La verdad es que...» Aquí hizo una pausa que me pareció eterna. «Ojalá nunca hubiera sido mi padre. Inservible. Solo sabes presionar, solo sabes hacer que me sienta mal conmigo mismo. Tal vez Elena tenía razón cuando dijo que los hombres como tú crían hijos débiles». El mundo se detuvo. Literalmente sentí como si el aire hubiera salido de mis pulmones. ¿Inservible? Él me llamaba inservible. Yo que había trabajado 16 horas diarias durante décadas para darle la mejor educación, la mejor vida posible. Yo que después de quedar viudo había descartado la posibilidad de rehacer mi vida para centrarme completamente en él. Pero el audio no había terminado. Con una frialdad que jamás había escuchado en su voz, Andrés añadió: «No me llames, no me busques. Necesito tiempo para pensar si realmente quiero que formes parte de mi porvenir, que antes de que digas algo. Sí, estoy viviendo en la casa que compraste y usando el coche que pagaste, pero eso no te da derecho a manejar mi vida». Y entonces el silencio, un silencio que se extendió por toda mi casa, llenando cada rincón con el eco de sus palabras. Inmediatamente intenté llamarlo, pero el teléfono ni siquiera sonaba. Me había bloqueado. Mi propio hijo, la persona por la que había sacrificado todo, me había bloqueado después de decirme que ojalá nunca hubiera sido su padre. Me quedé allí sentado con el teléfono en las manos, sintiendo como si los últimos 28 años de mi vida hubieran sido una mentira completa. Todas las noches que me quedé despierto, cuando era pequeño y tenía calentura, todos los ahorros invertidos en su preparación, todos los sueños que pospuse para asegurarme de que él tuviera un futuro mejor. Inservible. La palabra resonaba en mi mente como un eco atormentador. Yo, que había fundado una compañía exitosa desde cero. Yo, que había guardado cada euro para comprarle esa casa de 180.000 euros
en 2022. Yo que le regalé ese Audi A3 de 28.000 euros para su cumpleaños número 26, pensando que lo ayudaría a sentirse más seguro en sus entrevistas de trabajo. La oscuridad comenzó a llenar la habitación mientras yo permanecía inmóvil, procesando la realidad de que mi hijo no solo no me respetaba, sino que me despreciaba. Y lo peor de todo era que, según sus propias palabras, había estado simulando durante años. Cada abrazo, cada te quiero, papá, cada conversación había sido una farsa. Esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama recordando cada instante, cada esfuerzo, cada decisión que había tomado pensando en su bienestar. Y por primera vez en mi vida, comencé a preguntarme si había sido realmente tan controlador como él decía, o si simplemente había criado a un hombre incapaz de asumir responsabilidades. Pero una cosa era segura: las palabras, una vez dichas, no se pueden borrar, y esas palabras cambiarían todo entre nosotros. Los 3 días siguientes fueron los más largos de mi existencia. Me levantaba cada mañana esperando que todo hubiera sido una pesadilla, pero la realidad me golpeaba como una cachetada helada. Mi hijo había dicho frases que jamás podría olvidar. Durante esas 72 horas interminables, mi mente comenzó a recrear detalladamente cada momento de nuestras vidas juntos, buscando señales que quizás había pasado por alto. Andrés Vega Santamaría nació el 3 de marzo de 1996 en el Hospital Universitario La Paz de Madrid. Pesó 3 kilos y 400 gramos. Y cuando lo sostuve por primera vez, juré que sería el padre que yo nunca tuve. Mi propio padre había sido un hombre distante, demasiado ocupado con sus negocios para prestarme atención, y yo estaba decidido a romper ese patrón. Tal vez ese fue mi primer error. Cuando Laura murió en septiembre de 2018, a causa de un cáncer de páncreas que se la llevó en apenas 8 meses, Andrés tenía 22 años y cursaba su último año de la carrera de marketing en la Universidad Complutense. Recuerdo perfectamente el día del velorio. Él lloraba desconsoladamente mientras yo permanecía fuerte consolándolo, prometiéndole que nunca le faltaría nada. «Tranquilo, hijo», le susurré mientras abrazaba sus hombros temblorosos. «Ahora somos solo tú y yo, pero saldremos adelante juntos». Durante los meses siguientes, observé cómo Andrés se hundía en una gran tristeza. Sus calificaciones bajaron, dejó de salir con amigos y pasaba días enteros encerrado en su habitación. Como cualquier padre preocupado, decidí actuar. Contraté al mejor psicólogo de Madrid, el doctor Fernández Ruiz, cuyas sesiones costaban 120 euros cada una. Durante un año completo, llevé a Andrés religiosamente todos los martes y viernes. Fueron cerca de 100 sesiones que ascendieron a 12.000 euros, dinero que pagué sin protestar porque mi hijo lo necesitaba. Gradualmente, Andrés comenzó a mejorar. Se graduó con honores en junio de 2019 y yo organicé una celebración familiar donde invité a todos nuestros parientes. Compré champaña Dom Periñón de 300 euros la botella. Contraté un servicio de comida de la bien Aparecida que costó 1.800 euros y le regalé un reloj de lujo Rolex Submariner valorado en 8.500 euros. «Te lo has ganado, campeón», le dije esa noche mientras brindábamos. «Tu madre estaría orgullosa». Pero después de la graduación vino la realidad del mundo profesional, y ahí comenzaron mis verdaderas inquietudes. Mes tras mes, Andrés enviaba currículums sin obtener respuestas favorables. Al principio lo apoyé completamente, entendiendo que el mercado era difícil para los recién graduados. Le pagaba sus gastos personales, le daba 500 euros mensuales para sus salidas, y cuando necesitaba ropa nueva para entrevistas, no dudaba en darle otros 300 o 400 euros adicionales. En 2020, cuando llegó la emergencia sanitaria, las oportunidades de trabajo se volvieron aún más escasas. Andrés pasaba días enteros jugando videojuegos en la consola que le había comprado, alegando que era su forma de lidiar con la angustia de la búsqueda de empleo. Yo lo entendía, o al menos creía entenderlo. Había perdido a su madre. Estaba luchando por encontrar su lugar en el mundo, y yo era lo único estable que tenía. Durante esos 2 años, calculé que gasté aproximadamente 25.000 euros en sus necesidades: psicólogo, ropa, salidas, combustible del coche que usaba.
El mío, seguros, teléfono móvil, gimnasio y un sinfín de pequeños gastos que se acumulaban mes tras mes. Pero jamás se lo reproché. Era mi hijo, mi única familia, y consideraba que era mi obligación apoyarlo hasta que encontrara su estabilidad. En enero de 2022, después de casi 3 años de búsqueda sin éxito, Andrés llegó a casa con una propuesta que cambiaría nuestras vidas para siempre. «Papá», me dijo con una sonrisa que no veía desde hacía meses, «creo que necesito ser independiente. Vivir contigo me está limitando. Me hace sentir como un adolescente. Si tuviera mi propio espacio, podría concentrarme mejor en mi carrera profesional». La lógica me pareció sólida. Efectivamente, a los 26 años era normal que deseara su propia independencia. Además, pensé que la responsabilidad de mantener una casa propia lo motivaría a encontrar trabajo más rápidamente. Así que comencé a buscar propiedades adecuadas para él. Encontré un apartamento perfecto en Pozuelo de Alarcón, 2 habitaciones, un baño completo, cocina americana y una pequeña terraza con vista al parque. El precio era 180,000, una suma considerable, pero que yo podía permitirme gracias a los ahorros de toda una vida de trabajo duro. Lo compré completamente a mi nombre por motivos fiscales, explicándole a Andrés que cuando tuviera ingresos estables, podríamos transferir la propiedad gradualmente. Meses después, para su 27 cumpleaños, le regalé el Audi A3 plateado. Había estado usando mi viejo Volkswagen desde que se graduó, pero consideré que necesitaba un vehículo más apropiado para sus entrevistas de trabajo. El coche costó 28,000 euros y nuevamente lo registré a mi nombre para efectos del seguro y la financiación. «Ahora sí tienes todo lo necesario para triunfar», le dije el día que le entregué las llaves. Sus ojos brillaban de emoción. Me abrazó fuertemente y por un momento sentí que había tomado la decisión correcta. «Gracias, papá. No sabes lo que esto significa para mí. Te prometo que no te fallaré». Durante los siguientes 18 meses, continué con mi ayuda económica, mientras él se acomodaba a su nueva vida en solitario. Le transfería 100 euros mensuales para cubrir gastos de mantenimiento, servicios, alimentos y cualquier imprevisto que pudiera surgir. Ocasionalmente, cuando tenía entrevistas importantes, le daba dinero extra para ropa nueva o para invitar a almorzar a posibles jefes. Pero con el paso del tiempo, empecé a notar ciertos cambios en su conducta. Nuestras conversaciones se volvieron más distantes y superficiales. Cuando lo llamaba para preguntarle sobre sus entrevistas, sus respuestas eran vagas y evasivas. «Sí, papá, todo va bien. Tengo varias cosas en proceso. Te mantendré al tanto». En febrero de 2024, 8 meses antes de recibir ese audio que me dejó destrozado, decidí ir a su apartamento sin avisar. Llegué un miércoles por la tarde y encontré algo que me dejó sin palabras. Había 3 personas que no conocía en su sala jugando videojuegos y tomando cerveza importada que costaba 5 euros la botella. Andrés parecía incómodo por mi visita inesperada. «Papá, no sabía que venías», me dijo mientras me presentaba rápidamente a sus invitados, quienes me saludaron amablemente, pero con cierta incomodidad evidente. Noté que había comida de restaurantes caros esparcida por la mesa de centro y varias bolsas de tiendas de ropa de marca en el sofá. Esa noche, durante la cena, decidí hablar del tema directamente. «Andrés, me da la impresión de que has estado gastando dinero en cosas que no son esenciales. El dinero que te doy es para cubrir necesidades básicas mientras encuentras trabajo». Su reacción fue defensiva y rápida. «Papá, necesito mantener una cierta imagen social para poder hacer contactos profesionales. Además, de vez en cuando merezco relajarme un poco. La búsqueda de empleo es muy estresante». Acepté su explicación, pero algo dentro de mí comenzó a preguntarse si realmente lo estaba ayudando o simplemente permitiendo que se acostumbrara a una vida sin responsabilidades reales. Sin embargo, decidí confiar en él. Era mi hijo y tenía que creer que con el tiempo encontraría su camino. Ahora, recordando todos esos momentos, mientras las palabras «ojalá nunca hubiera sido mi padre» inservible resonaban constantemente en mi mente, me di cuenta de que había sido totalmente ingenuo. Mi generosidad había sido malinterpretada como debilidad.
mi afecto como control y mis sacrificios como obligaciones. El jueves por la noche, exactamente 3 días después de recibir el audio, tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. El viernes 18 de octubre, decidí hacer algo que jamás había hecho en mi vida: investigar con discreción la verdadera forma de ser de mi hijo. Durante 48 horas había estado consumido por la confusión y el dolor, pero ahora una nueva emoción comenzaba a emerger: la necesidad urgente de saber la verdad completa sobre quién era realmente Andrés cuando yo no estaba presente. Mi primera parada fue un bar madrileño, un local a solo 3 cuadras del apartamento de Andrés. El dueño, un hombre de mi edad con quien ocasionalmente intercambiaba saludos cuando visitaba a mi hijo. Decidí acercarme como si fuera una conversación casual entre vecinos. «Hola, Tomás», le dije mientras pedía un café. «¿Cómo va todo por aquí?» «Muy bien, don Ricardo», respondió mientras limpiaba algunos vasos. «Hace tiempo que no lo veía por aquí. ¿Cómo está su hijo, Andrés, verdad?» La pregunta me dio la oportunidad perfecta. «Bien, bien. Aunque últimamente anda algo estresado con el tema del trabajo, ya sabes cómo son los jóvenes de hoy en día». Tomás soltó una risa que me sorprendió por su tono de burla. «¿Trabajo?» «Con todo respeto, don Ricardo, pero su hijo viene aquí casi todas las tardes presumiendo de que no necesita trabajar porque su padre le paga todo. Dice que ustedes, bueno, perdone la expresión, pero él lo llama el viejo tonto que me mantiene». Sentí como si me hubieran dado un golpe directo en el estómago. «Disculpe. Mire, don Ricardo», continuó Tomás ahora con una expresión más seria, «yo tengo 2 hijos de la edad de Andrés y jamás me faltarían al respeto de esa manera. Su hijo viene aquí con sus amigos, pide las bebidas más caras del menú, y cuando le pregunto cómo puede permitirse esos lujos sin trabajar, siempre responde lo mismo: mi viejo es un inocente. Le digo que estoy buscando trabajo y me da lo que quiero». Las palabras de Tomás me atravesaron como puñales. ¿Cuánto tiempo lleva diciendo esas cosas? Desde que se mudó al apartamento hace como 2 años. Al principio pensé que eran solo fanfarronadas de joven, pero cuando veo que viene aquí 3 o 4 veces por semana, gastando dinero como si fuera agua, y usted trabajó toda su vida para dárselo, pues me parece injusto, la verdad. Salí del bar temblando, pero mi investigación apenas había empezado. Necesitaba más información, y sabía exactamente dónde buscarla. Mi siguiente destino fue el Gimnasio Platino, donde Andrés tenía una membresía premium que yo pagaba mensualmente por 90 euros. La recepcionista, una joven llamada Sandra, me reconoció inmediatamente como el papá de Andrés. «Buenos días, señorita. Vengo a revisar algunos detalles sobre la membresía de mi hijo», le dije con la sonrisa más natural que pude fingir. «Por supuesto, señor Vega. Su hijo es muy popular aquí. Siempre está contando historias graciosas sobre ustedes dos». Mi corazón se aceleró. «Ah, sí. ¿Qué tipo de historias?». Sandra pareció dudar si debía continuar, pero finalmente habló. «Bueno, él dice que usted es muy... ¿cómo lo puso? Controlador y fastidioso, pero que lo tiene bien entrenado. Dice que solo tiene que inventar algunas entrevistas de trabajo falsas y usted le da dinero extra para ropa nueva». Cada palabra era como recibir una descarga eléctrica. ¿Entrevistas falsas? Sí. Nos contó hace unas semanas que había inventado una entrevista con una empresa de publicidad para conseguir 500 euros extra para comprarse unas zapatillas Nike Air Jordan que cuestan 200 euros. Se reía mucho contándolo. Abandoné el gimnasio sintiéndome físicamente mareado. 2 años. Durante 2 años completos, Andrés había estado riéndose de mí a mis espaldas, burlándose de mi generosidad, utilizando mi amor paternal como una herramienta para su beneficio personal. Pero necesitaba más pruebas. Mi siguiente parada fue la tienda de ropa para hombres, Hugo Boss, donde recordaba haber visto bolsas en su apartamento durante mi última visita. El vendedor, un hombre elegante de unos 40 años, me atendió cordialmente. Cuando mencioné que era el padre de Andrés Vega, su expresión cambió inmediatamente. «Ah, sí. El joven Andrés es un cliente frecuente aquí. Compra regularmente camisas de 200 euros, pantalones de 300 euros, y el mes pasado se llevó una chaqueta de 800 euros. ¿Con qué frecuencia viene?» «Diría que 1 o 2 veces al mes».
Siempre paga en efectivo y siempre menciona que su padre le da dinero porque es fácil de manipular. Perdone que se lo diga tan directamente, señor Vega, pero a mí me parece un poco irrespetuoso. La humillación era aplastante. No solo había estado pagando un estilo de vida de lujos que mi hijo no merecía, sino que él se había estado mofando públicamente de mí durante años. Mi última parada ese día fue el restaurante Cocos, un local de alta cocina donde las cenas cuestan mínimo 150 € por persona. Había anotado un recibo de ese lugar en el coche de Andrés durante una de mis visitas. El encargado, después de confirmar que conocía a Andrés, me proporcionó la información más demoledora de todas. Su hijo cena aquí aproximadamente 2 veces al mes, siempre con diferentes grupos de amigos. La cuenta promedio para su mesa suele ser de 600 a 800 €. Es muy generoso invitando a otros. Generoso, sí, siempre paga la cuenta completa y siempre hace el mismo comentario cuando llega el momento de pagar. No se preocupen, muchachos. Papá paga. Dice que usted es tan ingenuo que cree que todo el dinero va para gastos básicos de subsistencia. Regresé a casa esa noche con una claridad dolorosa, pero necesaria. Durante 2 años, mientras yo me preocupaba por su bienestar, su futuro y su estabilidad emocional, Andrés había estado viviendo como un príncipe a mis expensas, riéndose de mi inocencia con extraños, utilizando mi generosidad como tema de entretenimiento para sus amigos. Calculé mentalmente los números. Cenas de lujo por 600 € 2 veces al mes equivalían a 1.000 € mensuales solo en restaurantes. Ropa de marca por valor de 500 € mensuales. Bebidas caras en bares por otros 300 € semanales. Había estado gastando aproximadamente 3.000 € mensuales en lujos, mientras me decía que necesitaba 1.000 para gastos básicos. Pero lo que más me dolía no era el dinero, era la traición. Era descubrir que cada abrazo, cada gracias, papá, cada muestra de agradecimiento había sido una actuación cuidadosamente preparada. Era saber que yo había sido el objeto de burla de desconocidos que conocían mejor que yo la verdadera forma de ser de mi propio hijo. Esa noche, mientras permanecía despierto mirando el techo de mi habitación, las palabras del audio cobraron un significado completamente diferente. No había sido un arranque de ira por la pérdida de su pareja. Había sido la expresión auténtica de lo que realmente pensaba sobre mí, que era un inservible, cuya única función en su vida era proporcionar dinero para sus caprichos. Durante 28 años, había creído que estaba criando a un hombre de bien. En cambio, había creado a un manipulador experto que había convertido mi amor paternal en su fuente personal de ingresos. El sábado por la mañana, después de una noche sin poder dormir, tomé el teléfono y marqué un número que no había llamado en meses. Era hora de actuar y sabía exactamente por dónde empezar. El sábado 19 de octubre a las 9:30 de la mañana marqué el número de Javier Romero Blanco, mi abogado de confianza durante los últimos 15 años. Javier había manejado la compra de la casa de Andrés. Había redactado mi testamento después de la muerte de Laura y conocía perfectamente todos los detalles legales de mi situación económica. «Buenos días, Ricardo», respondió con su voz característicamente serena. «Es temprano para una llamada de sábado». «¿Todo bien?» «Todo bien, Javier. Necesito verte con urgencia. Tengo que tomar algunas decisiones importantes y requiero tu completa asesoría legal. Por supuesto, puedes venir a mi oficina en 1 hora. Cancelaré mi cita de golf». 1 hora después, estaba sentado frente al escritorio de caoba de Javier en su elegante oficina del distrito de Salamanca. Había preparado mentalmente cada detalle de lo que necesitaba hacer, pero quería asegurarme de que todo fuera completamente legal e irreversible. «Javier», comencé con una calma que me sorprendió a mí mismo. «Quiero vender inmediatamente la casa de Pozuelo de Alarcón que compré para Andrés y también el Audi A3. Ambos están a mi nombre, como recordarás». Javier levantó las cejas claramente sorprendido. «¿Algún problema económico, Ricardo? Si necesitas dinero, podríamos explorar otras opciones menos drásticas. No es un problema económico, es una decisión personal y es definitiva». Durante los siguientes 20 minutos,
le expliqué detalladamente todo lo que había descubierto sobre la verdadera forma de ser de Andrés, las humillaciones públicas, las mentiras sobre entrevistas de trabajo, el estilo de vida de lujo financiado con mi dinero, mientras me describía como un viejo tonto ante extraños. Javier escuchó en silencio, tomando notas ocasionales. Como buen abogado, mantenía una expresión neutral, pero pude detectar destellos de indignación en sus ojos cuando describí las palabras más crueles del audio. «Entiendo perfectamente tu posición, Ricardo», dijo finalmente. «Desde el punto de vista legal, ambas propiedades están completamente a tu nombre. El apartamento fue adquirido con tus fondos propios, sin ningún tipo de cofirma o participación económica de Andrés. El vehículo también está registrado únicamente bajo tu propiedad. Puedes disponer de ambos bienes sin requerir la autorización de nadie. ¿Cuánto tiempo tomaría completar ambas operaciones? Para el coche, podrías tenerlo vendido en una semana si aceptas un precio competitivo. Hay muchos compradores interesados en Audi A3 con poco kilometraje. Para la casa, siendo realistas, necesitaremos entre 2 y 3 semanas para encontrar un comprador serio, considerando que está en excelente estado y en una zona muy valorada. Perfecto. Quiero que inicies ambos procesos inmediatamente. Y Javier, añadí con una firmeza que él rara vez había escuchado en mi voz, esto debe mantenerse en absoluta confidencialidad hasta que las operaciones estén completadas. Por supuesto. ¿Has considerado las implicaciones emocionales de esta decisión? Una vez que Andrés se entere, no habrá posibilidad de dar marcha atrás. Ese es precisamente el punto. Mi promesa fue que no te iba a fallar. Durante los siguientes 18 meses, seguí apoyándolo con dinero mientras él se adaptaba a su nueva vida. Le enviaba 100 euros cada mes para los gastos de su hogar, servicios, comida y cualquier gasto que pudiera aparecer. A veces, cuando tenía reuniones de trabajo importantes, le daba más dinero para ropa nueva o para invitar a comer a la gente que lo iba a contratar. Pero con el paso del tiempo, empecé a ver ciertos cambios en su forma de actuar. Nuestras pláticas se hicieron más cortas y sin importancia. Cuando lo llamaba para preguntarle sobre sus entrevistas, sus respuestas eran vagas y no daban mucha información. «Sí, papá, todo está bien. Tengo varias cosas en camino. Te mantendré informado». En febrero de 2024, 8 meses antes de recibir ese mensaje de audio que me destrozó, decidí visitarlo sin avisar. Llegué a su apartamento un miércoles por la tarde, y lo que vi me dejó sin entender. Había 3 personas que no conocía en su sala jugando videojuegos y tomando cerveza cara que costaba 5 euros cada botella. Andrés parecía incómodo con mi visita sorpresa. «Papá, no sabía que venías», me dijo mientras me presentaba rápidamente a sus amigos, quienes me saludaron amablemente, pero se veían un poco nerviosos. Noté que había comida de restaurantes costosos regada por la mesa y varias bolsas de ropa de marca en el sofá. Esa noche, mientras cenábamos, decidí hablarle del tema directamente. «Andrés, me parece que has estado gastando dinero en cosas que no son necesarias. El dinero que te doy es para cubrir gastos básicos mientras encuentras empleo». Su respuesta fue inmediata y a la defensiva. «Papá, necesito mantener una imagen social para poder hacer contactos profesionales. Además, de vez en cuando, me merezco relajarme un poco. Buscar trabajo es muy estresante». Acepté su explicación, pero algo dentro de mí empezó a dudar si de verdad lo estaba ayudando o solo estaba permitiendo que se acostumbrara a una vida sin tener verdaderas responsabilidades. A pesar de todo, decidí creer en él. Era mi hijo y tenía que pensar que con el tiempo encontraría su camino. Ahora, al recordar todos esos momentos, mientras las palabras «ojalá nunca hubiera sido mi padre» inservible no dejaban de resonar en mi cabeza, me di cuenta de que había sido completamente tonto. Mi generosidad había sido tomada como una debilidad, mi amor como un intento de control y mis sacrificios como algo que él merecía por obligación. El jueves por la noche, exactamente 3 días después de recibir el audio, tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. El viernes 18 de octubre decidí hacer algo que nunca había hecho: investigar con cuidado la forma de ser de mi hijo. Durante 2 días
había estado lleno de confusión y dolor, pero ahora una nueva emoción estaba naciendo, la necesidad de saber la verdad completa sobre quién era realmente Andrés cuando no estaba yo. Mi primera parada fue un bar en Madrid, muy cerca del apartamento de Andrés. El dueño, Tomás Guerrero, un hombre de mi edad con quien a veces me saludaba cuando visitaba a mi hijo. Decidí acercarme como si fuera una plática normal entre vecinos. «Hola, Tomás», le dije mientras pedía un café. «¿Cómo están las cosas por aquí?» «Muy bien, don Ricardo», me respondió mientras limpiaba algunos vasos. «Hace mucho que no lo veía por aquí. ¿Cómo está su hijo Andrés, verdad?» La pregunta me dio la entrada perfecta. «Bien, bien. Aunque últimamente anda algo presionado con el tema del trabajo, ya sabe cómo son los jóvenes de hoy». Tomás soltó una risa que me sorprendió por su tono burlón. «¿Trabajo?» «Con todo respeto, don Ricardo, pero su hijo viene aquí casi todas las tardes presumiendo de que no necesita trabajar porque su padre le paga todo. Dice que usted es bueno, perdone la expresión, pero él lo llama el viejo tonto que me mantiene». Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. «Disculpe». «Mire, don Ricardo», siguió Tomás, ahora con una cara más seria, «yo tengo 2 hijos de la edad de Andrés y jamás me faltarían al respeto de esa manera. Su hijo viene aquí con sus amigos, pide las bebidas más caras y cuando le pregunto cómo puede pagarse esos lujos sin trabajar, siempre responde lo mismo. Mi viejo es un ingenuo. Le digo que estoy buscando trabajo y me da lo que quiero». Las palabras de Tomás me dolieron como cuchillos. ¿Cuánto tiempo lleva diciendo esas cosas? Desde que se mudó al apartamento hace como 2 años. Al principio, pensé que solo eran cosas de joven. Pero cuando veo que viene aquí 3 o 4 veces a la semana, gastando dinero como si fuera agua, y usted trabajó toda su vida para dárselo, pues me parece injusto, la verdad. Salí del bar con dificultad para mantenerme en pie, pero mi investigación apenas había empezado. Necesitaba más datos y sabía exactamente dónde buscar. Mi siguiente destino fue el Gimnasio Platino, donde Andrés tenía una membresía muy cara que yo pagaba cada mes por 90 euros. La recepcionista, una chica joven llamada Sandra, me reconoció inmediatamente como el padre de Andrés. «Buenos días, señorita. Vengo a ver unos detalles de la membresía de mi hijo», le dije con la sonrisa más natural que pude fingir. «Claro, señor Vega. Su hijo es muy conocido aquí. Siempre está contando historias graciosas sobre ustedes dos». Mi corazón se aceleró. «¿Ah, sí? ¿Qué tipo de historias?» Sandra pareció dudar si debía seguir, pero al final habló. «Bueno, él dice que usted es muy, ¿cómo lo dijo? Controlador y pesado, pero que lo tiene bien manejado. Dice que solo tiene que inventar algunas entrevistas de trabajo falsas y usted le da dinero extra para ropa nueva». Cada palabra era como recibir una descarga eléctrica. «¿Entrevistas falsas?» Sí. Nos contó hace unas semanas que había inventado una entrevista con una empresa de publicidad para conseguir 500 euros más para comprarse unos tenis Nike Air Jordan que cuestan 200 euros. Se reía mucho mientras lo contaba. Salí del gimnasio sintiéndome físicamente mareado. ¿2 años? Durante 2 años completos, Andrés se había estado burlando de mí a mis espaldas, riéndose de mi generosidad, usando mi amor de padre como una herramienta para conseguir lo que quería. Pero necesitaba más pruebas. Mi siguiente parada fue la tienda de ropa para hombres Hugo Boss, donde recordaba haber visto bolsas en su apartamento durante mi última visita. El vendedor, un hombre elegante de unos 40 años, me atendió con amabilidad. Cuando mencioné que era el padre de Andrés Vega, su expresión cambió al instante. «Ah, sí. El joven Andrés es un cliente frecuente aquí. Compra regularmente camisas de 200 euros, pantalones de 300 euros y el mes pasado se llevó una chamarra de 800 euros. ¿Cada cuánto viene?» «Diría que 1 o 2 veces al mes. Siempre paga en efectivo y siempre dice que su padre le da dinero porque es fácil de engañar. Perdone que se lo diga tan directamente, señor Vega, pero a mí me parece un poco grosero». La vergüenza era enorme. No solo había estado pagando un estilo de vida de lujo que mi hijo no merecía, sino que él se había estado burlando de mí en público durante años. Mi última parada ese día fue el restaurante Cocos, un lugar de alta cocina, donde una cena cuesta como mínimo 150 euros por persona. Había visto un recibo de ese lugar en el coche de Andrés.
El encargado, después de confirmar que lo conocía, me dio la información más dura de todas. Su hijo cena aquí más o menos 2 veces al mes, siempre con diferentes grupos de amigos. La cuenta promedio para su mesa es de 600 a 800 euros. Es muy generoso al invitar a otros. Generoso, sí, siempre paga la cuenta completa y siempre hace el mismo comentario cuando llega el momento de pagar. No se preocupen, chicos. Papá paga. Dice que usted es tan inocente que cree que todo el dinero es para gastos básicos de supervivencia. Regresé a casa esa noche con una dolorosa pero necesaria claridad. Durante 2 años, mientras yo me preocupaba por su bienestar, su futuro y su tranquilidad emocional, Andrés había estado viviendo como un príncipe a mi costa, riéndose de mi ingenuidad con extraños, usando mi generosidad para entretener a sus amigos. Calculé los números en mi cabeza. Cenas de lujo de 600 euros 2 veces al mes equivalían a 1.000 euros mensuales solo en restaurantes. Ropa de marca por 500 euros mensuales. Bebidas caras en bares por otros 300 euros a la semana. Había estado gastando cerca de 3.000 euros cada mes en lujos, mientras me decía que necesitaba 1.000 para gastos básicos. Pero lo que más me lastimaba no era el dinero, sino la traición. Era darme cuenta de que cada abrazo, cada gracias, papá, cada muestra de agradecimiento había sido una actuación bien planeada. Era saber que yo había sido el chiste de desconocidos que conocían mejor que yo la verdadera forma de ser de mi propio hijo. Esa noche, mientras no podía dormir mirando el techo de mi cuarto, las palabras del audio tomaron un significado completamente diferente. No había sido un arranque de enojo por la pérdida de su pareja, había sido lo que de verdad pensaba de mí, que yo era un inútil cuya única función en su vida era darle dinero para sus caprichos. Durante 28 años había creído que estaba criando a un hombre de bien. En cambio, había creado a un manipulador experto que había convertido mi amor de padre en su fuente personal de ingresos. El sábado por la mañana, después de una noche sin dormir, tomé el teléfono y llamé a un número que no había marcado en meses. Era tiempo de actuar y sabía exactamente por dónde empezar. El sábado 19 de octubre a las 9:30 de la mañana, marqué el número de Javier Romero Blanco, mi abogado de confianza durante los últimos 15 años. Javier había manejado la compra de la casa de Andrés, había escrito mi testamento después de la muerte de Laura y conocía perfectamente todos los detalles legales de mi situación de dinero. «Buenos días, Ricardo», me respondió con su voz tranquila. «Es temprano para una llamada de sábado». «¿Todo bien?» «Todo bien, Javier. Necesito verte con urgencia. Tengo que tomar algunas decisiones importantes y necesito tu consejo legal completo». «Claro, puedes venir a mi oficina en 1 hora. Cancelaré mi cita de golf». 1 hora después estaba sentado frente al escritorio de madera de Javier en su elegante oficina. Había preparado mentalmente cada detalle de lo que necesitaba hacer, pero quería asegurarme de que todo fuera completamente legal y que no hubiera vuelta atrás. «Javier», empecé con una calma que me sorprendió. «Quiero vender de inmediato la casa de Pozuelo de Alarcón que compré para Andrés y también el Audi A3. Ambos están a mi nombre, como te acuerdas». Javier levantó las cejas claramente sorprendido. «¿Algún problema con el dinero, Ricardo? Si necesitas dinero, podríamos buscar otras opciones menos duras. No es un problema de dinero, es una decisión personal, y ya la tomé». Durante los siguientes 20 minutos, le expliqué con detalle todo lo que había descubierto sobre la verdadera forma de ser de Andrés. Las humillaciones públicas, las mentiras sobre las entrevistas de trabajo, el estilo de vida de lujos que pagaba con mi dinero, mientras me describía como un viejo tonto a gente que no conocía. Javier escuchó en silencio, tomando notas de vez en cuando. Como un buen abogado, no mostraba ninguna emoción, pero pude ver destellos de enojo en sus ojos cuando le conté las palabras más duras del audio. «Entiendo perfectamente su situación, Ricardo», dijo finalmente. «Desde el punto de vista legal, ambas propiedades están completamente a su nombre. El apartamento lo compró con su dinero, sin ninguna participación económica de Andrés. El carro también está registrado solo a su nombre. Puede deshacerse de ambos sin necesitar permiso de nadie.
¿Cuánto tiempo tomaría terminar con ambas operaciones? Para el carro podría venderlo en una semana, si acepta un precio competitivo. Hay muchos compradores interesados en un Audi A3 con pocos kilómetros. Para la casa, siendo realistas, necesitaremos entre 2 y 3 semanas para encontrar un comprador serio, ya que está en excelente estado y en una zona muy valorada. Perfecto. Quiero que inicies ambos procesos de inmediato. Y Javier, añadí con una firmeza que él pocas veces había escuchado en mi voz, esto tiene que ser un secreto total hasta que las operaciones estén completadas, por supuesto. ¿Ha pensado en las consecuencias emocionales de esta decisión? Una vez que Andrés se entere, no habrá forma de volver atrás. Ese es precisamente el punto. Andrés no solo me había faltado al respeto en privado, sino que había arruinado su propia relación amorosa con sus constantes quejas sobre mí. Y ahora, después de perder a su pareja por su propia toxicidad, me culpaba a mí por todo. El viernes por la tarde, mientras firmaba los documentos preliminares en la oficina de Javier, mi abogado me informó que todo iba según lo planeado. El inversionista inmobiliario ya había dado 17.500 euros como una señal de que iba en serio. La venta del apartamento se cerraría oficialmente el próximo martes y la agencia de autos podía recoger el Audi el lunes por la mañana. Excelente trabajo, Javier. Hay una cosa más, Ricardo. Este es el momento en que legalmente debería avisarle a Andrés sobre las transacciones, ya que él vive en la propiedad que se está vendiendo. Consideré sus palabras con cuidado. ¿Cuánto tiempo de anticipación requiere la ley? Técnicamente, como un inquilino de facto, debería recibir un aviso de 30 días. Pero como no existe un contrato de alquiler formal y tú eres el único dueño legal, podríamos reducir ese periodo a una semana. Entonces, avísale exactamente una semana antes de que tenga que irse. Quiero que tenga el tiempo suficiente para encontrar otro lugar, pero no tanto como para intentar arruinar las ventas. Mientras regresaba a casa esa tarde, me sentía extrañamente calmado. En menos de una semana, Andrés descubriría que había perdido tanto su casa como su coche. La expresión en su rostro, cuando se diera cuenta de la magnitud de las consecuencias de sus palabras, valdría cada momento de angustia que había experimentado durante los últimos días. El cerco se estaba cerrando y él no tenía idea de lo que iba a pasar. El lunes 28 de octubre será una fecha que ni Andrés ni yo olvidaremos jamás. A las 10:15 de la mañana, mientras yo observaba desde la ventana de mi sala cómo los empleados de la agencia de autos se llevaban el Audi A3 plateado en una grúa especializada, mi teléfono permaneció en silencio total. Andrés no tenía idea de que su vehículo acababa de desaparecer para siempre de su vida. La operación fue sorprendentemente eficiente. 2 técnicos uniformados llegaron con todos los papeles necesarios, verificaron el número de chasis, revisaron con cuidado el exterior y el interior del vehículo y en menos de 40 minutos habían completado la transferencia. 26.500 euros fueron depositados al instante en mi nueva cuenta de banco. Javier había coordinado a la perfección cada detalle. El apartamento de Pozuelo de Alarcón sería oficialmente transferido al nuevo dueño el martes por la mañana, pero los documentos legales ya estaban listos y certificados. Solo faltaba la ceremonia final de entrega de llaves. Durante esas horas cruciales, mantuve mi rutina diaria completamente normal. Desayuné tranquilamente, leí el periódico de principio a fin. Salí a caminar por el parque durante 1 hora y almorcé en mi restaurante de siempre. Cualquier persona que me viera habría pensado que era un día perfectamente común en la vida de Ricardo Vega Montero, pero por dentro estaba sintiendo una mezcla fascinante de emoción y justicia. Después de años de manipulación y humillación pública, finalmente Andrés iba a enfrentarse a las consecuencias reales de sus acciones. A las 4:37 de la tarde, mi teléfono por fin sonó. Era un número que no reconocía, pero cuando respondí escuché la voz inconfundible de mi hijo. Sonaba completamente diferente a cualquier tono que hubiera usado conmigo antes. Agudo, desesperado, a punto del pánico. «Papá, por favor, no cuelgues. Necesito hablar contigo urgentemente». Su primer instinto fue suplicar, no pedir perdón. Interesante. «¿Qué necesitas, Andrés?» Mi coche ha desaparecido. Bajé esta mañana para ir a una entrevista de trabajo
y ya no estaba en el estacionamiento. Llamé a la policía y me dijeron que no fue robado, que fue retirado legalmente por el dueño registrado. Cada palabra estaba cargada de pánico genuino. Durante 2 años había estado viviendo con la falsa seguridad de que esos bienes le pertenecían, y ahora la realidad legal lo golpeaba como un tsunami. ¿Una entrevista de trabajo?, pregunté con una calma pensada. ¿No será otra de tus entrevistas inventadas para conseguir dinero extra? El silencio del otro lado de la línea fue ensordecedor. Había tocado exactamente el punto correcto. Papá, ¿cómo sabes sobre tus entrevistas falsas? ¿Sobre cómo me llamas el viejo tonto en los bares? ¿Sobre cómo presumes de tenerme bien entrenado para darte dinero cuando inventas emergencias? ¿Quién te dijo esas cosas? Eso no es verdad. La negación inmediata era exactamente lo que había esperado. Andrés nunca había aprendido a aceptar la responsabilidad de sus acciones. Andrés, durante la última semana he hablado con Tomás del bar, con Sandra del gimnasio, con el vendedor de Hugo Boss y con el encargado del restaurante Cocos. Todos me contaron exactamente las mismas historias sobre cómo te burlas de mi generosidad. Papá, por favor, déjame explicarte. No hay nada que explicar. Tu coche fue vendido legalmente porque yo era el dueño registrado. El dinero ya está en mi cuenta de banco. No puedes hacer eso. Era mi coche. Era mi coche que tú usabas gratuitamente, al igual que la casa donde vives, que también está a mi nombre. Pude escuchar su respiración acelerada a través del teléfono. La comprensión de lo que mis palabras implicaban estaba empezando a llegar a su mente. ¿Qué quieres decir con también? Quiero decir que el apartamento de Pozuelo de Alarcón fue vendido esta mañana por 175.000 euros. El nuevo dueño tomará posesión oficial mañana a las 10 de la mañana. Lo que siguió fue un silencio tan largo que pensé que la llamada se había cortado. Finalmente escuché lo que sonó como un sollozo ahogado. Papá, no puedes hablar en serio. ¿Dónde voy a vivir? ¿Cómo voy a moverme? Todas mis cosas están en esa casa. Debiste haberte hecho esas preguntas antes de enviarme ese audio diciéndome que ojalá nunca hubiera sido tu padre. Estaba alterado, había terminado con Elena y estaba furioso. No lo decía en serio. Pero sí lo decías en serio cuando le decías a gente que no conocías que yo era un inservible fácil de manipular, ¿verdad? Eso lo venías diciendo durante años, no durante un momento de alteración emocional. ¿Cómo? ¿Quién te dijo eso? La misma Elena me confirmó que constantemente te quejabas de mí durante su relación. Me contó sobre tus bromas de que papá está pagando sin saberlo cuando ibas a restaurantes caros. La conversación se había convertido en una destrucción sistemática de todas sus mentiras y manipulaciones. Cada negación era confrontada inmediatamente con pruebas específicas. Papá, por favor, podemos arreglar esto. Puedo cambiar. Puedo conseguir un trabajo de verdad. Puedo pagarte todo lo que te debo. ¿Con qué dinero vas a pagarme, Andrés? ¿No tienes ahorros? ¿No tienes empleo y ahora no tienes casa ni coche? ¿Exactamente cómo planeas pagarme todo? Yo encontraré la manera. Por favor, no hagas esto. Soy tu hijo. Eres mi hijo, sí, pero ser mi hijo no te da derecho a humillarme públicamente durante años y luego esperar que no haya consecuencias. ¿Qué quieres que haga? Dime, ¿qué tengo que hacer para arreglar esto? Su desesperación era palpable, pero había algo fundamentalmente equivocado en su forma de pensar. Seguía creyendo que esto era una situación negociable, que podía ofrecer algo a cambio para deshacer las consecuencias de sus acciones. Lo que tenías que hacer era respetarme durante los últimos 10 años. Lo que tenías que hacer era valorar los sacrificios que hice por ti después de la muerte de tu madre. Lo que tenías que hacer era buscar trabajo de verdad en lugar de inventar entrevistas falsas para tener dinero extra. Pero, ¿puedo hacer todo eso ahora? ¿Puedo empezar de nuevo? Claro que puedes empezar de nuevo, pero lo harás sin mi apoyo económico, sin mi casa y sin mi coche. Lo harás exactamente como millones de jóvenes de tu edad que trabajan para mantenerse a sí mismos. ¿Dónde voy a dormir esta noche? Esa es una excelente pregunta que deberías haber considerado antes de llamarme inservible y decir que ojalá nunca hubiera sido tu padre. Papá, por favor, no puedes dejarme en la calle. No te estoy dejando en la calle, Andrés. Te estoy enseñando a caminar por ti mismo.
algo que debería haber hecho hace muchos años. ¿Cuándo puedo recuperar mis cosas del apartamento? Tienes hasta mañana a las 9 de la mañana para retirar tus pertenencias personales. Después de esa hora, el nuevo dueño tomará posesión completa. ¿Una noche? ¿Me das una noche para encontrar dónde vivir y mover todas mis cosas? Te estoy dando exactamente el mismo tiempo que tú me diste para recuperarme de tus palabras crueles. Ninguno. Colgué el teléfono y lo apagué de inmediato. Durante los siguientes 30 minutos, mi casa permaneció en silencio total mientras yo pensaba en la conversación que acababa de tener. No sentía culpa, no sentía arrepentimiento. Por primera vez en semanas, sentía una profunda sensación de justicia cumplida. Andrés finalmente estaba viviendo las consecuencias directas de años de manipulación y falta de respeto. Esa noche, mientras cenaba solo en mi comedor, pensé en el hecho de que en menos de 24 horas había recuperado más de 200.000 euros, que creía perdidos para siempre, y le había enseñado a mi hijo una lección que ninguna cantidad de dinero podría haber comprado. La verdadera educación de Andrés Vega Santamaría había comenzado finalmente. El martes 29 de octubre amaneció gris y lluvioso, como si el clima hubiera decidido reflejar perfectamente el drama que estaba a punto de ocurrir. A las 8:45 de la mañana, mientras bebía mi café y revisaba las últimas noticias económicas, escuché el sonido inconfundible de un coche frenando bruscamente frente a mi casa. Cuando miré por la ventana, vi a Andrés bajándose de un taxi amarillo, cargando 2 maletas grandes y arrastrando una tercera. Su apariencia era completamente diferente a la del joven seguro de sí mismo que conocía. Cabello revuelto, ropa arrugada, que claramente había usado para dormir, y una expresión de desesperación absoluta que nunca había visto en su rostro. Durante los siguientes 5 minutos, observé cómo luchaba para sacar todas sus pertenencias del taxi, mientras el conductor esperaba impaciente con el taxímetro corriendo. Era evidente que había pasado la noche empacando desesperadamente, probablemente sin dormir, tratando de rescatar lo que pudiera de su vida anterior. Finalmente, después de pagar al taxista con lo que parecían ser sus últimos euros, Andrés se dirigió directamente hacia mi puerta principal. Sus golpes no fueron amables toques, fueron golpes desesperados de alguien a punto de un colapso emocional. «Papá, abre la puerta. Necesito hablar contigo inmediatamente». Su voz atravesaba las paredes como un grito de animal herido. Durante 30 segundos consideré simplemente ignorarlo y permitir que se fuera por donde había venido. Pero había algo en mí que necesitaba verlo cara a cara. Necesitaba observar directamente las consecuencias de mis decisiones. Abrí la puerta lentamente, manteniendo mi expresión completamente neutral. Lo que vi me sorprendió incluso a mí. Andrés parecía haber envejecido 5 años en una sola noche. Sus ojos estaban rojos e hinchados. Tenía barba de varios días y temblaba un poco, aunque no hacía frío. «Papá», empezó con una voz rota que jamás había escuchado antes. «Por favor, necesito que me escuches. Solo 5 minutos. Te lo ruego». «Adelante», dije secamente, haciéndome a un lado para permitir que entrara. 5 minutos. Andrés se dejó caer literalmente en el sofá de mi sala, el mismo sofá donde habíamos visto películas juntos durante su infancia, donde le había enseñado a jugar ajedrez, donde habíamos celebrado sus cumpleaños durante años. La ironía de la situación no se me escapó. «Papá, pasé toda la noche despierto pensando en lo que me dijiste ayer. Llamé a todos mis amigos pidiendo ayuda y ninguno puede hospedarme por más de 1 o 2 noches. ¿Y qué esperabas? Tus amigos son jóvenes como tú, probablemente viviendo con sus padres o compartiendo apartamentos pequeños. No tienen espacio para un huésped indefinido. Pero es que yo no sabía, nunca pensé realmente, Andrés, que fueras a hacer esto. Creí que estabas enojado y que con el tiempo se te pasaría». Como siempre, sus palabras confirmaron exactamente lo que había sospechado. Durante años, Andrés había interpretado mi paciencia y comprensión como debilidad. Había asumido que podía tratarme como quisiera sin enfrentar consecuencias reales. «Como siempre», repetí lentamente. «O sea que has estado faltándome al respeto durante años, esperando que se me pase». «No, papá, no es eso. Es que, mira,
Sé que a veces digo cosas que no debería decir, pero nunca pensé que fueras a tomar medidas tan severas. ¿Severas? Andrés, tú me llamaste inútil y dijiste que ojalá nunca hubiera sido tu padre. ¿Cómo se supone que debía reaccionar a eso? Pero estaba furioso. Había perdido a Elena y estaba buscando a quién culpar. No hablaba desde el corazón. Pero cuando le decías a gente extraña que yo era un viejo tonto y fácil de manipular, eso sí salía del corazón. Andrés cerró los ojos y se cubrió el rostro con las manos. ¿Quién te dijo eso? ¿Importa quién me lo dijo? ¿Vas a negar que lo dijiste? Un silencio largo y pesado llenó la habitación. Finalmente Andrés levantó la vista y por primera vez en la conversación vi algo que podría haber sido un arrepentimiento de verdad. No voy a negarlo. Sí dije esas cosas, pero papá, cuando sales con amigos a veces exageras, dices cosas para impresionar o para hacer reír. No significa que de verdad pienses así. ¿Para impresionar a quién? ¿A tus amigos que también viven de sus padres? ¿Al mesero que servía las bebidas que yo pagaba sin saberlo? Papá, por favor, entiendo que estés lastimado. Entiendo que te haya decepcionado, pero vendiste mi casa y mi coche. ¿No te parece que eso es exagerado? ¿Tu casa y tu coche? Repetí con incredulidad. Andrés, escúchame muy bien. Nunca fueron tu casa ni tu coche. Fueron mi casa y mi coche, que tú usabas gratuitamente porque yo así lo decidí. Y cuando decidiste faltarme al respeto de la manera más cruel posible, decidí quitar esos beneficios. ¿Beneficios? Papá, soy tu hijo. Se supone que los padres apoyan a sus hijos. Se supone que los hijos respetan a sus padres. Se supone que los hijos de 28 años trabajan para mantenerse. Se supone que cuando un padre invierte 200,000 euros en el futuro de su hijo, ese hijo muestra al menos un mínimo de gratitud. Yo estaba agradecido. Llamándome inservible, ¿estabas agradecido? ¿Burlándote de mí en bares, estabas agradecido? ¿Inventando entrevistas falsas para estafarme dinero extra, estabas agradecido? Cada pregunta era como una bofetada verbal. Andrés se movía incómodo en el sofá, claramente molesto con el nivel de detalle de mis acusaciones. Papá, yo puedo cambiar, puedo conseguir un trabajo de verdad, puedo pagarte todo lo que te debo. ¿Con qué dinero, Andrés? Acabas de decir que ninguno de tus amigos puede alojarte por más de 2 noches. ¿Con qué dinero vas a pagarme 200,000 euros? Trabajaré. Haré lo que sea necesario. Perfecto, hazlo. Demuéstrame durante los próximos 5 años que puedes mantenerte solo, ahorrar dinero y vivir como un adulto responsable. Entonces consideraré si nuestra relación puede ser reparada. 5 años sin tu ayuda, sin siquiera hablar contigo. Andrés, tú destruiste nuestra relación con tus propias palabras. Ahora tú tienes que reconstruirla con tus propias acciones. Pero papá, no tengo dónde vivir. No tengo dinero. No tengo coche para ir a entrevistas de trabajo reales. Bienvenido a la vida de millones de jóvenes españoles que no tienen padres dispuestos a regalarles casas y coches. Ellos encuentran maneras de sobrevivir. Tú también puedes. Y mientras tanto, ¿qué? ¿Duermo en la calle? Mientras tanto, aprendes el valor real de las cosas que habías estado disfrutando gratis. Aprendes a valorar cada euro que ganes con tu propio esfuerzo. Y quizás con el tiempo, aprendes a valorar al padre que sacrificó toda su vida por ti. Andrés se levantó de pronto con los puños cerrados y la cara roja de frustración. Esto es cruel, papá. Esto es venganza. No, Andrés. Venganza sería arruinar tu reputación en público como tú arruinaste la mía. Venganza sería contarle a toda nuestra familia y amigos exactamente qué tipo de persona eres de verdad. Esto es justicia. Esto es que finalmente te enfrentes a las consecuencias de tus decisiones. No puedes hacer esto. Soy tu único hijo. Exacto. Eres mi único hijo y por eso durante 28 años te permití comportarte de maneras que nunca habría tolerado de nadie más. Pero ya no más. Andrés se dirigió hacia la puerta, luego se detuvo y se giró para mirarme por última vez. Esto es definitivo. No hay nada que pueda hacer para cambiar tu decisión. Hay muchas cosas que puedes hacer. Puedes conseguir un trabajo. Puedes encontrar un lugar donde vivir. Puedes aprender a ser independiente. Puedes desarrollar verdadera humildad y respeto. Pero todo eso lo tienes que hacer por ti mismo,
sin mi ayuda. Y después de eso, después de 5 años, si de verdad has cambiado, si de verdad has aprendido estas lecciones, entonces podremos hablar sobre reconstruir nuestra relación. Pero será una relación completamente diferente, basada en el respeto mutuo, no en la dependencia económica. Andrés salió de mi casa esa mañana arrastrando sus maletas bajo la lluvia sin mirar atrás. Mientras lo observaba alejarse, no sentí tristeza ni arrepentimiento. Sentí la profunda satisfacción de un hombre que finalmente había defendido su dignidad después de años de ser pisoteada. La educación de verdad de mi hijo había comenzado, una nueva revelación y el apoyo de la familia. Los días siguientes a la expulsión de Andrés de mi casa fueron extrañamente tranquilos, como si una tormenta hubiera pasado y por fin pudiera respirar aire limpio. Sin embargo, esa calma se vio interrumpida el jueves 31 de octubre cuando recibí una llamada inesperada de Elena Campos. Señor Vega. Su voz sonaba tensa y preocupada. Siento mucho molestarlo, pero tengo que contarle algo importante sobre Andrés. Te escucho, Elena. Ayer por la noche apareció en mi apartamento completamente desesperado. Tenía 3 maletas y me suplicó que lo dejara quedarse conmigo, solo por unos días hasta que encontrara una solución permanente. La imagen de mi hijo pidiendo refugio a su exnovia me produjo una mezcla compleja de lástima y satisfacción. ¿Y qué le dijiste? Le dije que no. Por supuesto, señor Vega. Cuando terminé mi relación con Andrés hace 2 semanas, fue precisamente porque me di cuenta de que era un hombre completamente dependiente y sin ambiciones de verdad. No iba a permitir que convirtiera mi apartamento en su nueva zona de confort. Hiciste lo correcto, Elena. Pero hay algo más que necesitas saber. Durante nuestra conversación, él me confesó algo que me dejó helada. Me dijo que durante los últimos 2 años, cada vez que usted le preguntaba sobre entrevistas de trabajo, él inventaba empresas falsas y fechas imaginarias. Aunque ya sabía esto por mi propia investigación, escucharlo confirmado directamente por Elena le daba una dimensión adicional de realidad. ¿Te dijo cuántas entrevistas había inventado? Dijo que habían sido docenas. Aparentemente tenía un cuaderno donde anotaba todos los detalles de las empresas falsas para no contradecirse cuando usted le daba seguimiento. Incluso había creado nombres inventados de supuestos entrevistadores. La meticulosidad de su engaño era aún más inquietante que la mentira en sí misma. Durante 2 años, Andrés había estado operando como un estafador profesional, usando a su propio padre como víctima. También me contó algo sobre el dinero que usted le daba mensualmente, continuó Elena. Dice que le transfería 100 euros para gastos básicos, pero que en realidad gastaba menos de 400 euros en comida y servicios. El resto lo usaba para bares, restaurantes caros y ropa de marca. 800 euros mensuales de diferencia. Sí, durante 2 años él mismo calculó que había desviado aproximadamente 19.000 euros, que supuestamente eran para su subsistencia básica. 19.000 euros, casi 20.000 euros, que me había robado de mis transferencias mensuales. Dinero que yo creía que estaba pagando su alimentación y servicios, pero que en realidad pagaba un estilo de vida de lujos. Elena, ¿por qué me estás contando todo esto? Porque durante nuestra conversación quedó claro que él no entendía realmente por qué usted había tomado medidas tan severas. Sigue pensando que fue una reacción exagerada a un momento de ira. No comprende que usted descubrió años de engaños y manipulación. ¿Dónde está durmiendo ahora? No tengo idea. Después de que le negué el refugio en mi apartamento, se fue muy alterado. Mencionó algo sobre buscar una pensión barata en el centro de Madrid. Después de colgar con Elena, llamé inmediatamente a mi hermana Pilar. Era hora de que la familia supiera la verdad completa sobre la situación, antes de que Andrés pudiera manipular su versión de los hechos. Pilar, necesito que vengas a mi casa esta tarde. Hay cosas importantes sobre Andrés que toda la familia debe saber. Ricardo, ¿qué está pasando exactamente? Andrés me llamó ayer llorando, diciendo que lo echaste de la casa y vendiste todas sus cosas. Pensé que era una exageración. No era una exageración. Y cuando escuches toda la historia, entenderás por qué.
Esa tarde Pilar llegó a mi casa acompañada de nuestro primo hermano Miguel Vega Torres, un hombre sensato de 65 años que siempre había sido como un segundo padre para Andrés. También vino mi cuñada Carmen Jiménez, la viuda de nuestro hermano fallecido, quien había conocido a Andrés desde bebé. Los reuní en mi sala y durante la siguiente hora les conté con calma toda la historia. El audio cruel, mi investigación después, lo que me dijeron los dueños de negocios y meseros, las confesiones de Elena y las cifras exactas del dinero que había sido mal utilizado. El silencio que siguió a mi relato fue profundo e incómodo. Miguel fue el primero en hablar. Ricardo, yo sabía que Andrés era un poco inmaduro, pero no tenía idea de que hubiera llegado a estos extremos. Ninguno de nosotros lo sabíamos, añadió Carmen. Cuando conversaba conmigo, siempre hablaba de ti con cariño. Decía que eras el mejor padre del mundo. A cada persona le mostraba una cara diferente, expliqué. Conmigo actuaba como el hijo agradecido, pero con problemas. Con ustedes actuaba como el sobrino cariñoso. Con sus amigos actuaba como el que vive a costa de otros y se burlaba de su padre tonto. Pilar, que había permanecido en silencio durante todo mi relato, finalmente habló con voz temblorosa. Ricardo, cuando me pidió que hablara por él, me dijo que habían tenido una discusión sobre su novia y que tú habías reaccionado de manera exagerada. Jamás mencionó que te había dicho esas cosas terribles. Por supuesto que no te lo mencionó. Su plan siempre ha sido controlar lo que se dice, mostrar solo la información que lo beneficia. Miguel se levantó y comenzó a caminar por la sala. ¿Sabes qué me molesta más, Ricardo? Que el año pasado, cuando cumplí 65, él me pidió prestados 500 euros para un regalo especial para tu cumpleaños. Dijo que quería comprarte algo muy bonito, pero que andaba un poco corto de dinero. ¿Te devolvió el dinero? Jamás, y ahora entiendo que probablemente usó esos 500 euros para una de sus cenas en restaurantes caros. Carmen añadió su propia revelación. A mí me pidió 300 euros el mes pasado para ayudar con los gastos de la casa, porque decía que tú estabas pasando por dificultades económicas después de la jubilación. ¿Dificultades económicas? La ironía era casi divertida. Tengo más de 400.000 euros en ahorros y una pensión mensual de 2.800 euros. Nos mintió a todos, concluyó Pilar con tristeza. Pero Ricardo sigue siendo tu hijo. ¿No crees que estas medidas son un poco duras? Pilar, durante 28 años, he sido comprensivo, paciente y generoso. ¿Cuál ha sido el resultado? Un hijo que me roba dinero, que me humilla en público y que finalmente me dice que ojalá nunca hubiera sido su padre. Exactamente qué más debería haber aguantado. Miguel asintió lentamente. Ricardo tiene razón. Nosotros hemos estado viendo solo lo de afuera. Si Andrés era capaz de estafar a su propio padre durante años y de mentirnos a todos nosotros para conseguir dinero adicional, entonces necesita aprender algunas lecciones muy difíciles sobre la vida. ¿Pero dónde está viviendo ahora?, preguntó Carmen con genuina preocupación. Según Elena, está buscando una pensión barata en el centro. Y eso está bien. Hay miles de jóvenes madrileños que viven en pensiones mientras trabajan y ahorran para ser independientes. Andrés finalmente va a experimentar la vida real. ¿Y si no encuentra trabajo?, insistió Pilar. Entonces aprenderá lo que significa de verdad tener hambre. Aprenderá el valor de cada euro. Aprenderá que la vida no es un juego donde siempre hay alguien dispuesto a salvarte de las consecuencias de tus decisiones. La reunión terminó con un acuerdo familiar incómodo, pero necesario. Aunque las medidas habían sido severas, las circunstancias las justificaban por completo. Por primera vez en años, Andrés iba a enfrentarse a la realidad sin una red de seguridad. Esa noche, mientras cenaba solo en mi comedor en silencio, pensé en el hecho de que había recuperado no solo mi dinero, sino también mi dignidad. Durante 2 años, había estado pagando sin saberlo mi propia humillación. Ahora por fin, eso había terminado. La verdadera prueba de carácter de Andrés estaba comenzando, y por primera vez en su vida no tendría a su padre para salvarlo del fracaso. La visita inesperada y una nueva traición el domingo 3 de noviembre, exactamente 2 semanas después del audio que cambió nuestras vidas para siempre, recibí una visita que no esperaba.
Era mi tía abuela Esperanza Vega Muñoz, una mujer de 83 años que había sido como una segunda madre para mí después de la muerte temprana de mis padres. Su presencia en mi puerta un domingo por la mañana solo podía significar una cosa: Rodrigo había conseguido llegar hasta ella. «Hijo mío», expresó ella con una voz que mostraba su fragilidad, pero que a la vez era firme, «tenemos que dialogar acerca de tu situación». La invité a entrar en la vivienda y le preparé su infusión de manzanilla, que era su preferida. Seguíamos el mismo rito que habíamos compartido a lo largo de muchos años, pero esta vez la familiaridad del momento se notaba teñida por la tensión de lo que sabía que venía a continuación. «Tía Esperanza, antes de que digas algo, deseo que escuches todo lo que pasó desde mi punto de vista, Rodrigo. Ese chico se presentó en mi casa en la tarde de ayer. Estaba destrozado, muy delgado, con su ropa llena de arrugas. Me explicó que habían tenido una disputa muy dura y que tú lo habías echado de la vivienda sin nada». «¿Eso es lo que te dijo nada más?», pregunté. Me contó que había cometido el error de desahogarse contigo acerca de sus dilemas amorosos, que había usado algunas palabras fuertes porque estaba muy alterado y que tú habías reaccionado vendiendo todo lo que tenía. Una vez más, Álvaro había acomodado la historia minuciosamente para presentarse como una víctima indefensa. Durante la siguiente media hora, le conté a mi tía abuela cada detalle de lo que había sucedido: las humillaciones en público, las entrevistas que no eran reales, el dinero que había sido malversado, los testimonios de varias personas y, por supuesto, las palabras exactas que estaban en el audio. Cuando finalicé mi narración, la expresión de la tía Esperanza había cambiado por completo. Sus ojos, que al principio se veían llenos de reproches hacia mí, ahora mostraban una mezcla de melancolía y comprensión. «¿En verdad te expresó que ojalá jamás hubiera sido su padre?», me preguntó. «Esas fueron sus palabras exactas, tía. Y no fue un arranque de 5 segundos. Fue un audio de más de 3 minutos, donde me explicó de forma sistemática todo lo que le incomodaba de mí. Rodrigo, yo crié a 4 hijos después de que mi marido perdió la vida en la guerra. Sé lo que implica el sacrificio de un padre, y en ningún momento, ni en los instantes más difíciles, ninguno de mis hijos me faltó al respeto de esa forma. Álvaro jamás aprendió a valorar los sacrificios porque nunca tuvo que hacerlos él mismo. Le di todo con demasiada facilidad y él interpretó mi generosidad como una debilidad». La tía Esperanza suspiró profundamente. «Pero Rodrigo, el joven me dijo que está durmiendo en una pensión horrible, que no tiene ni dinero para comer como debe ser. Tía, hay millones de jóvenes en España que trabajan para pagarse sus propias pensiones y su propia comida. Álvaro tiene 28 años, una carrera universitaria y 2 brazos sanos. No hay razón por la que no pueda hacer lo mismo que hace cualquier otro joven de su edad. Pero tú tienes las posibilidades de ayudarlo. Tuve los medios para ayudarlo durante 10 años desde que se graduó. ¿Cuál fue el resultado? Un hombre que me robaba dinero mientras se reía de mí en público». Mi tía permaneció en silencio durante varios minutos, procesando todo lo que había escuchado con atención. Finalmente, habló con la sabiduría de sus 83 años. «Rodrigo, cuando tus padres perdieron la vida en ese accidente de coche, tú tenías apenas 17 años. ¿Recuerdas lo que hice? Me aceptaste en tu vivienda hasta que pude ser independiente». «Exacto. Pero ¿recuerdas las condiciones que te puse? Te dije que podías quedarte, pero que tenías que estudiar o trabajar. No había oportunidad de vivir sin pagar nada, ni colaborar con los gastos. A los 18 años ya estabas trabajando a medio tiempo mientras terminabas tus estudios de bachillerato. Lo recuerdo perfectamente. ¿Y recuerdas cómo reaccionaste cuando te puse esas condiciones? Me pareció justo. Comprendí que era tu forma de enseñarme a ser responsable». «Exactamente. Jamás te quejaste. Nunca me faltaste al respeto. Nunca me llamaste injusta o cruel, porque entendías, incluso a tus 17 años, que la ayuda que te daba la familia venía acompañada de respeto y responsabilidad». La conversación había tomado un rumbo que no anticipaba. Mi tía abuela, quien había llegado con la intención de mediar por Álvaro, estaba comenzando a entender la gravedad del problema. «Tía, ¿qué opinas en verdad de lo que te he contado?»,
Opino que ese joven ha sido malcriado y que tú has sido demasiado blando con él por mucho tiempo. Opino que necesitaba una lección dura, aunque duela verlo sufrir. Pero también opino que es tu único hijo, Rodrigo, y que después de que haya asimilado estas lecciones, vas a necesitar encontrar una forma de reconstruir esa relación que tienen. Estoy dispuesto a reconstruir nuestro lazo, pero bajo términos completamente diferentes. Ya no será la relación de un padre que financia y un hijo que simplemente consume. Será la relación entre dos adultos que se respetan mutuamente. La tía Esperanza asintió lentamente. ¿Sabes qué le voy a decir cuando regrese a visitarme? ¿Qué le vas a decir? Le voy a decir que me engañó. Le voy a decir que sé toda la verdad sobre cómo te trató durante años. Y le voy a decir que si de verdad quiere recuperar a su padre, va a tener que demostrarlo trabajando y comportándose como un hombre, no como un niño consentido. El respaldo que me dio me llenó de una sensación de validación que no había sentido desde que comenzó toda esta situación. Esa misma tarde, recibí una llamada de mi primo segundo, Antonio Vidal Ruiz, un empresario de 55 años que siempre había tenido un vínculo cercano con Álvaro. Rodrigo, acabo de dialogar con Álvaro. Me pidió que mediara contigo para hallar alguna clase de acuerdo. ¿Qué tipo de arreglo? Dice que está dispuesto a conseguir cualquier empleo, pero que necesita un lugar donde vivir mientras junta dinero para un depósito de alquiler. Me preguntó si yo podía convencerte de alquilarle un cuarto en tu vivienda por un precio simbólico. La audacia de su propuesta me dejó casi sin palabras. Después de todo lo que había pasado, Álvaro seguía buscando formas de aprovecharse de mi generosidad. Antonio, ¿tú sabías que Álvaro ha estado burlándose de mí en público durante años? ¿Qué quieres decir? Le conté toda la historia, de la misma forma que lo había hecho con la tía Esperanza. La reacción de Antonio fue inmediata y con mucha furia. ¿Me estás diciendo que ese desgraciado se ha estado riendo de ti mientras tú pagabas todo y ahora quiere que le alquiles una habitación en tu casa? Esa es exactamente la situación. Rodrigo, retiro por completo mi ofrecimiento de mediación. Si Álvaro fuera mi hijo, habría hecho exactamente lo mismo que tú, o peor. Yo habría hecho pública toda su historia. Le habría contado a toda la familia y a todos nuestros conocidos exactamente qué tipo de persona es. Tú has sido mucho más reservado y compasivo de lo que él se merece. La conversación con Antonio me confirmó algo importante. Cuando las personas conocían todos los hechos, no solo los fragmentos elegidos con cuidado que Álvaro compartía, su reacción era de comprensión y apoyo hacia mi determinación. Esa noche, mientras reflexionaba sobre las conversaciones del día, me di cuenta de que existía una opinión común entre los miembros más sabios de nuestra familia. Las medidas que había tomado no solo eran justificadas, sino que probablemente eran necesarias desde hacía años. La división familiar que había temido no se estaba produciendo como esperaba. En su lugar, estaba emergiendo una comprensión más profunda de que el verdadero problema no había sido mi crueldad, sino mi tolerancia excesiva durante demasiado tiempo. Álvaro había perdido no solo mi ayuda económica, sino también el apoyo emocional de los familiares, que en realidad entendían lo que estaba pasando. Su red de engaños se estaba desmoronando, y por primera vez en años, se encontraba completamente solo con las consecuencias de sus acciones. Era justo lo que necesitaba para crecer y madurar como persona. El viernes 8 de noviembre, 2 semanas después de nuestro último enfrentamiento cara a cara, mi buzón de correo contenía una sorpresa que no esperaba. Una carta escrita a mano de 8 páginas con la letra distintiva de Álvaro. El sobre estaba un poco arrugado y tenía manchas que parecían ser de lágrimas secas. Me senté en mi sillón favorito con una taza de café recién hecho y empecé a leer lo que resultó ser el intento más elaborado de manipulación emocional que mi hijo había producido jamás. Querido papá, empezaba la carta, han pasado 2 semanas desde nuestra última conversación y cada día he pensado con mucha profundidad sobre mis errores y sobre el dolor que te provoqué. Deseo que sepas que estas han sido las 2 semanas más difíciles de mi vida, pero también las más reveladoras. Los primeros 3 párrafos eran una descripción detallada de sus condiciones de vida actuales.
una pensión de cuarta categoría en el distrito de Centro, donde pagaba 18 euros por noche por una habitación que compartía con otros 2 hombres, sin baño privado, con paredes tan delgadas que podía escuchar todas las conversaciones de los cuartos vecinos. Papá jamás había valorado de verdad las comodidades básicas que disfrutaba gracias a tu generosidad. Ahora entiendo lo que significa bañarse en un baño sucio que comparto con 12 personas diferentes, o intentar dormir mientras alguien ronca a 2 metros de distancia. La cuarta página contenía una lista detallada de sus gastos diarios: 18 euros de alojamiento, 6 euros para 2 comidas básicas en cafeterías baratas, 2 euros para transporte público cuando tenía entrevistas. Con estos números necesito 26 euros diarios solo para sobrevivir. Sin ingresos, mis ahorros de 500 euros se agotan en menos de 3 semanas. 500 euros de ahorros. La cifra me llamó la atención porque confirmaba algo que siempre había sospechado. Durante todos estos años de transferencias mensuales de 100 euros, Álvaro nunca había desarrollado el hábito del ahorro. Todo lo que recibía lo gastaba inmediatamente. La quinta página describía sus intentos de conseguir empleo. He enviado 127 currículums en las últimas 2 semanas. He tenido 11 entrevistas reales, no como las falsas que inventaba antes. Papá, ahora entiendo la humillación de sentarse frente a un entrevistador que revisa tu historial laboral y ve un vacío de 10 años después de la graduación universitaria. Aquí la carta tomaba un tono más introspectivo. Durante estas entrevistas, he tenido que explicar por qué un hombre de 28 años nunca ha tenido un empleo formal. He tenido que admitir que mi padre me mantenía completamente, y he visto el juicio en los ojos de estos entrevistadores. He sentido vergüenza de verdad por primera vez en mi vida. La sexta página contenía lo que parecía ser un análisis de autorreflexión. Papá, durante estas 2 semanas de soledad total, he recordado conversaciones que tuvimos hace años. Recordé cómo me preguntabas constantemente sobre mis planes para el futuro y cómo yo respondía con evasivas o promesas ambiguas. Ahora entiendo que no eran preguntas molestas, eran las preocupaciones legítimas de un padre que veía que su hijo no estaba progresando como es normal. También he recordado todas las veces que llegabas del trabajo agotado, pero siempre tenías tiempo para escuchar mis problemas o para darme dinero cuando decía que lo necesitaba. He recordado cómo nunca cuestionabas mis gastos, cómo siempre confiabas en mi palabra cuando inventaba emergencias económicas. La séptima página era la más difícil de leer. He hablado con varios de mis antiguos amigos durante estas semanas y muchos me han dicho cosas que me han abierto los ojos. Carlos me confesó que siempre pensó que yo te trataba mal, pero que nunca se atrevió a decírmelo directamente. Javier me dijo que en varias ocasiones había considerado hablar contigo para contarte cómo yo me expresaba sobre ti, pero que pensó que no era su lugar. Esta parte me molestó particularmente porque implicaba que sus amigos habían sido testigos de su falta de respeto hacia mí, pero habían elegido quedarse callados en lugar de defender a la persona que de forma indirecta financiaba las salidas que compartían con él. Papá, también he hablado con algunos compañeros de la pensión, hombres que trabajan en empleos humildes, pero que mantienen su dignidad y su independencia. Uno de ellos, Manuel, tiene 42 años y trabaja como portero nocturno para mantener a su madre enferma. Cuando le conté mi historia, me miró con una expresión que nunca olvidaré y me dijo: «Muchacho, si yo hubiera tenido un padre como el tuyo, me habría pasado la vida agradecido, no burlándome de él». La página final contenía su propuesta. «Papá, sé que he perdido el derecho a pedirte cualquier cosa. Sé que mis acciones fueron imperdonables y que las palabras que te dije fueron crueles y falsas, pero te pido una última oportunidad de demostrarte que puedo cambiar. No te pido que me devuelvas la casa ni el coche. No te pido que vuelvas a mantenerme económicamente. Solo te pido que me permitas volver a ganarme tu respeto de manera gradual. Estoy dispuesto a trabajar en lo que sea, a vivir donde sea, pero necesito saber que existe la posibilidad de que nos reconciliemos si en verdad demuestro cambios reales. Si consideras que merezco una segunda oportunidad, por favor llámame al número de teléfono que escribo al final de esta carta.
Si decides que el daño que causé es irreparable, entenderé tu decisión y no te molestaré más. Finalicé la lectura de la carta y la dejé sobre la mesa de centro. Durante los siguientes 30 minutos, me quedé sentado en silencio, analizando cada palabra, cada frase, cada argumento que Álvaro había presentado. Por un lado, la carta mostraba un nivel de autorreflexión que nunca había visto en él. Las referencias específicas a conversaciones pasadas, el reconocimiento detallado de sus errores y la descripción de sus condiciones actuales sugerían un proceso genuino de introspección. Por otro lado, conocía demasiado bien la habilidad de Álvaro para decir exactamente lo que creía que yo quería escuchar. La carta estaba demasiado bien estructurada, demasiado calculada en su progresión emocional, demasiado perfecta en su combinación de humildad y manipulación sutil. La frase final era particularmente reveladora. Si decides que el daño que causé es irreparable, entenderé tu decisión y no te molestaré más. Que era una amenaza emocional disfrazada de respeto. Estaba diciendo en esencia que esta era mi última oportunidad de salvarlo antes de que se rindiera por completo. Esa tarde llamé a Javier, mi abogado, no para pedirle un consejo legal, sino porque lo consideraba un amigo sabio cuya perspectiva valoraba. Javier, necesito tu opinión sobre algo personal. Le leí toda la carta por teléfono y esperé su reacción. Rodrigo, ¿quieres mi opinión como abogado o como padre de familia? Di como ambos. Como abogado, esa carta está redactada con mucho cuidado para maximizar el impacto emocional mientras minimiza los compromisos específicos. Como padre, reconozco las técnicas de manipulación que usan los hijos cuando en realidad necesitan algo de sus padres. ¿Crees que es sincero? Creo que Álvaro está genuinamente desesperado y que verdaderamente se ha dado cuenta de que subestimó tu determinación. Sin embargo, eso no quiere decir que haya tenido una verdadera transformación personal. ¿Qué harías tú en mi situación? Lo mismo que yo tengo pensado hacer, mantenerme firme. Un par de semanas de incomodidad no pueden borrar los años de irrespeto y manipulaciones. Esa noche, en lugar de llamarlo, escribí una misiva de una sola página. Álvaro, recibí tu carta y la leí entera. Valoro el empeño que pusiste en escribirla y el tono de reflexión que quisiste mostrar. Pero 2 semanas de dificultades no compensan años de manipulaciones e irrespeto. Cuando muestres cambios auténticos durante un periodo largo de tiempo, estaré dispuesto a pensar en una reconciliación. Por ahora, mi postura sigue siendo la misma. Tu padre. Al día siguiente, envié la misiva por correo y seguí con mi vida como siempre. Álvaro tendría que entender que hay lecciones que no se pueden acelerar con palabras bonitas. Han pasado justo 18 meses desde aquel martes terrible de octubre en que recibí el audio que cambió nuestra relación para siempre. Ahora, mientras escribo en abril de 2026, puedo afirmar con total seguridad que las decisiones que tomé ese día fueron las más difíciles, pero también las más necesarias de mi vida como padre. Durante estos meses, he recibido información de vez en cuando sobre la situación de Álvaro, a través de varias fuentes familiares. Mi tía Esperanza, quien sigue en contacto de forma ocasional con él, me contó que por fin consiguió trabajo como reponedor en un supermercado Mercadona en enero de 2025. Su sueldo es de 100 euros al mes, una cantidad que antes gastaba en una sola cena con sus amigos. Según los informes que me llegan, Álvaro ha alquilado un pequeño estudio de 25 metros en el barrio de Tetuán por 550 euros al mes. Es un apartamento minúsculo, sin balcón, con una cocina básica y un baño que comparte con el apartamento de al lado. Para alguien que durante años vivió en un amplio apartamento de 2 habitaciones en Pozuelo de Alarcón, esto debe ser un cambio muy grande. Mi primo Antonio me dijo que se topó con Álvaro en el metro hace 3 meses. Rodrigo, casi no lo reconozco, me comentó. Ha bajado de peso, se ve más maduro y traía un uniforme del supermercado. Cuando me vio se puso muy rojo de la vergüenza. Me saludó con cortesía, pero era obvio que habría preferido desaparecer. Esta información me hizo sentir emociones opuestas. Por un lado, confirmaba que mi hijo estaba aprendiendo exactamente las lecciones que necesitaba. El valor del trabajo, la responsabilidad de mantenerse a sí mismo y la humildad que viene con los trabajos
que requieren un esfuerzo físico. Por otro lado, saber que sentía vergüenza de su situación me indicaba que aún no había desarrollado por completo la dignidad que se obtiene con un trabajo honrado. Durante estos 18 meses, he usado el dinero de la venta del apartamento y el coche de maneras que me han dado una gran satisfacción. Invertí 60.000 euros en un plan de jubilación que me garantiza más dinero en mis años de retiro. Doné 20.000 euros a una fundación que ayuda a padres solteros a pagar los estudios universitarios de sus hijos, una causa que me tocó el corazón después de pensar en mi propia experiencia. Con 40.000 euros, pagué un viaje de 4 meses por Europa, algo que había soñado hacer con Isabel antes de su enfermedad, pero que habíamos pospuesto por nuestras responsabilidades familiares. Visité Francia, Italia, Grecia y por último Alemania, donde pasé 6 semanas estudiando alemán en una escuela de idiomas en Berlín. Fue la primera vez en años que tomé decisiones basadas solo en mis propios deseos, sin pensar en las necesidades o peticiones de Álvaro. El resto del dinero lo guardé en una cuenta de inversiones segura que me da unos 1.000 euros al mes en intereses. Esta cantidad extra me ha permitido mejorar mucho mi calidad de vida sin depender de nadie. Durante mis viajes conocí a Elena Castillo Moreno, una viuda española de 62 años que también estaba viajando por Europa sola después de la muerte de su esposo. Elena perdió a su marido por cáncer de pulmón hace 3 años y había decidido cumplir todos los sueños de viaje que habían dejado de lado durante 40 años de matrimonio. Nos encontramos en una pequeña cafetería en Florencia, Italia, cuando ambos estábamos revisando mapas turísticos en español. La conversación fluyó de manera natural y descubrimos que compartíamos no solo el idioma, sino también experiencias parecidas de pérdida, responsabilidades familiares y el redescubrimiento de la libertad personal en nuestra etapa madura. Elena tiene 2 hijas adultas e independientes que viven en Barcelona. A diferencia de mi experiencia con Álvaro, sus hijas la animaron con entusiasmo a viajar y a disfrutar de su nueva libertad. «Mamá», le dijeron, «has dedicado 40 años a papá y a nosotras. Ahora es momento de que vivas para ti». Hemos mantenido una amistad profunda desde que nos conocimos en Italia. Elena vive en Sevilla y nos visitamos cada 2 meses. Es una mujer inteligente, independiente en lo económico gracias a la pensión de viudedad y a las inversiones que hizo con su difunto esposo. Y lo más importante, es alguien que entiende por completo las decisiones difíciles que tuve que tomar con Álvaro. Rodrigo me dijo durante una de nuestras conversaciones: «A veces el amor de padre más grande es dejar que nuestros hijos enfrenten las consecuencias de sus decisiones». Tú le diste a Álvaro algo que ningún dinero puede comprar: la oportunidad de madurar de verdad. En cuanto a la comunicación directa con Álvaro, no han habido ninguna desde mi carta de respuesta hace más de 1 año. De vez en cuando encuentro su número de teléfono por medio de parientes, pero me he resistido a la tentación de llamarlo. Esta separación no es definitiva, pero sí es necesaria hasta que él demuestre cambios auténticos y duraderos. No solo palabras de desesperación escritas después de 2 semanas de incomodidad. Mi tía Esperanza me contó que Álvaro pregunta por mí cada vez que la visita, pero que ha dejado de pedirle que me convenza. Ya no habla de reconciliación inmediata, me dijo. Ahora habla de mostrar que puede ser una persona diferente durante un periodo largo antes de siquiera intentar contactarte. Este cambio de actitud me indica que tal vez está empezando a entender la verdadera magnitud de lo que perdió, no solo en cosas materiales, sino en confianza y respeto. Durante estos meses de reflexión, también he llegado a entender mis propios errores como padre. Fui demasiado generoso, demasiado pronto, demasiado comprensivo con comportamientos que necesitaban corrección, demasiado dispuesto a rescatar a Álvaro de las consecuencias de sus decisiones. Mi amor de padre, aunque sincero, había sido mal dirigido y contraproducente. Isabel solía decirme durante los primeros años de crianza de Álvaro: «Rodrigo, amar a un hijo no significa darle todo lo que quiere, significa darle lo que necesita para convertirse en un buen hombre». Después de su muerte, olvidé esta sabiduría en mi deseo de compensar la pérdida de su madre. Ahora, a los 69 años, he recuperado no solo mi dinero y mi dignidad,
sino también mi perspectiva sobre lo que en realidad significa ser un buen padre. Un buen padre prepara a su hijo para la vida independiente, no para depender siempre de alguien. Un buen padre enseña respeto exigiéndolo, no dejando que sea ignorado año tras año. ¿Extraño a mi hijo? Claro que sí. ¿Me duele la relación que perdimos? Por supuesto, pero no me lamento de las decisiones que tomé. Álvaro tenía 28 años, cuando me faltó al respeto de la forma más cruel posible. No era un adolescente confundido. Era un adulto que eligió con conciencia humillar al hombre que había dado todo por él. Las consecuencias que vivió fueron proporcionales a sus acciones y, lo que es más importante, fueron las únicas consecuencias que podrían haber provocado un cambio real en su persona. Si Álvaro en verdad ha aprendido estas lecciones, si en verdad ha desarrollado humildad, responsabilidad y respeto genuino, entonces en el futuro podremos reconstruir nuestra relación sobre bases completamente nuevas. Será el vínculo entre dos adultos que se respetan, no la relación entre un proveedor y un consumidor. Por ahora, vivo mi vida al máximo con la dignidad que he recuperado, rodeado de gente que me valora y me respeta. Y esa, en conclusión, es la vida que me merezco después de 69 años de existencia y 28 años de paternidad dedicada. A veces el final más feliz no es la reconciliación inmediata, sino la paz interior que llega al defender tus principios y tu dignidad sin importar el costo que tenga. Si esta historia te ha gustado, apóyanos con un me gusta. Suscríbete al canal Historias que Duelen y déjanos tus opiniones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja que se ve a la izquierda. Gracias por acompañarnos.